camino, buscar de Dios. No sé si se da cuenta, es nuestro pecado. Las adicciones que no se pueden dejar cuando andamos en el mundo, el mismo pecado nos esclaviza en aquellos vicios. Usted puede ver a una persona bebiendo y que no puede dejar la bebida, pero es el mismo pecado que le está esclavizando en la bebida. Usted puede ver a personas con adicciones que no pueden dejar, pero son los mismos pecados que los esclavizan. Por eso Jesucristo dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, Cristo, antes que usted y yo lo supiéramos, Él sabía que el pecado nos esclaviza. Y usted, con sus bonitos ojos que tiene, usted es testigo de los estragos que hace el pecado cuando esclaviza a la gente. ¿Usted lo ve? Usted y yo éramos parte de ello. Los que han sido liberados de los vicios acá, antes eran esclavos de esos pecados. Y la gente que camina sin Cristo, que usted ve en la colonia, en todos lugares, en vicio, en todo lo que ve, eso es señal de que esa gente es esclava del pecado. Antes de ser esclavos de los demonios, son esclavos del pecado. Y usted y yo estábamos ahí. Por lo tanto, no menosprecie la libertad en la que ya está. No la desvalore, no la vea de menos, porque esta libertad no la tenía. Si Cristo a usted no lo liberta y a mí no me liberta, óigame, a saber cómo nos tuvieran nuestras cadenas. Y usted por eso puede ver en la imagen, el primer poder que hizo la sangre de Cristo fue sobre los que estaban esclavizados por los pecados. Y usted y yo éramos uno de ellos. Lo segundo que Jesucristo veía era cómo el pecado estaba alejando y apartando a las personas y a los hombres de la presencia de Dios. Quisiera ilustrar con una imagen lo que quiero hablar de lo segundo que Cristo veía. Número uno, Cristo murió en la cruz porque Él veía que el pecado esclavizaba a la gente. Si son tan amables, ponerme la imagen número 2. El ser humano ya no se podía acercar a la presencia de Dios. En el tiempo antiguo estaba el templo y estaba la gran cortina que separaba la presencia de Dios del sumo sacerdote. Y solo una vez al año podía entrar ahí. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Usted cree que no es una bendita bendición para usted y a mí que todos podamos entrar a la presencia de Dios? Usted lo haya normal, pero una vez al año solo una persona se podía meter a la presencia de Dios. Y ahora mire cuánto pueblo se puede meter a la presencia de Dios. Todo por la sangre de Cristo. Usted a veces viene, no da muchas ganas de adorar. Usted está menospreciando. Los israelitas deseaban tocar la presencia y solo un sacerdote podía entrar ahí. Hay veces menospreciamos este evangelio. Nos cansamos de este evangelio. Lo volvemos rutina este evangelio. Y antes, ¿cómo la gente anhelaba entrar a la presencia? Cristo nos dio el acceso a poder entrar. Por lo tanto, cuando Cristo murió, esa sangre que Él derramó, ¿sabe para qué la derramó? Para quitar el pecado que estorbaba en esa comunión entre usted y Dios. Porque ¿sabe qué es lo que no le permitía a usted adorar a Dios? El pecado. Y aún a esta altura, siendo cristiano, cuando le fallamos, ¿qué es lo que nos estorba para adorar? El pecado. Una mujer que cometa adulterio y venga aquí, no va a poder adorar, se va a sentir acusada. El pecado la acusa. Si nosotros siendo cristianos, hay veces el pecado nos acusa y no nos permite o le permitimos, mejor dicho, le permitimos a un pecado que no adoremos a Dios, se imagina la gente inconversa. El mismo pecado la deja que agarre para otros lados, menos para la casa de Dios. Hermano, este pueblo que es usted y yo no existíamos. No estábamos en la agenda de los adoradores. No estábamos en las agendas de los que se iban a meter a un templo e invocar el nombre de Dios. No estábamos en la agenda. Pero lo que Cristo hizo en la cruz, Él provocó que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Cuando Él murió en la cruz, pasó lo que dice la Biblia, que está en la siguiente imagen, siempre la número 2.
Por eso Cristo murió por nosotros. La intención de Cristo de morir por nosotros fue que el día que Él murió y su espíritu Él lo entregó en la cruz, Él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y dice la Biblia: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Me llama mucho la atención de dónde se rompió. No se rompió de abajo para arriba, se rompió de arriba para abajo. Y déjeme decirle que ese gran manto que estaba ahí no estaba a una altura que yo con aquella escalera me iba a subir. Era una gran altura que tenía lo que es ese manto que cubría el lugar santísimo. Por lo tanto, para Dios decirle al ser humano: mire cómo son las cosas. Medio Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos cosas poderosas pasaron. Solo murió Él, e inmediatamente ese gran manto se rasgó desde arriba. ¿Quién era el único que podía entrar por ese manto cuando no se había rajado? Solamente el sumo sacerdote. Pero si después que murió Cristo, alguien salió corriendo del templo: ¡Ey! Miren que el templo se rasgó solo. ¿Cómo? Sí, desde arriba para abajo se rasgó. ¿Seguro? Ey, pero fíjate qué caso. ¿A qué hora se rasgó? A tal hora. A la hora que Cristo murió. Entonces diga, todo estaba sincronizado. Al morir Cristo, estaba diciendo: no solo el sacerdote va a entrar, lo voy a romper para que entren todos a través de mi muerte y mi sacrificio. Aplauda, porque ese es el Cristo que le permite a usted entrar. Se lo traduzco. Esa libertad que sentimos en las reuniones es por la presencia de Dios. Si hacemos esto sin la presencia de Dios, esto se vuelve aburrido, hermano. Pero cuando la iglesia dice: qué poderosa estuvo la reunión, qué poderosa estuvo la palabra, ¿sabe por qué? Porque el velo ya se rasgó. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, dio libertad al pueblo. Así que lo segundo por lo cual Cristo murió por todos nosotros, número uno, por la esclavitud del pecado. Dios dijo: voy a morir por ellos para que sean libres del pecado, para que el pecado no los haga esclavos. Número dos, voy a morir por ellos, porque si yo muero por ellos, el velo se rasga y todo mundo puede entrar. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. 2 de Corintios capítulo 3 dice: pero cuando se conviertan, dice ¿a quién? Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, dice, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿sabe por qué usted siente libertad para adorar a Dios? Porque el velo ya se quitó. Porque el velo lo rasgó. ¿En qué momento? Cuando aceptaste a Cristo. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, el velo fue quitado, el velo se rasgó. Y ahora donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Sabes quiénes son los que mejor adoran? Los que realmente han nacido de nuevo, los que realmente han tenido un encuentro con Cristo, los que realmente le han entregado su vida a Jesucristo. Alguien que acepte a Cristo del diente al labio no va a tener libertad para adorar a Dios. Pero alguien que diga: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, ese día se rompió el manto y la persona puede entrar. Y por eso dice ahí: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero dice el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hago una pregunta: ¿a cuántos la muerte y resurrección de Cristo les removió el velo y ahora tienen libertad para adorar en el Espíritu? Denle una ofrenda de palmas. Y por último, Jesús murió por nosotros para borrar nuestros pecados. Y escúcheme por qué. Dos cosas por las cuales Él murió. Y una tercera, para borrar el pecado, porque Jesús sabe que el pecado, mire, Jesús sabe que la muerte espiritual invade la vida de las personas a través de sus pecados. Esto es un secreto que pocos lo saben. La muerte invade el cuerpo de la humanidad por los mismos pecados. Tiene lógica. Cristo viene a mi vida
la vida de Dios entra en mí. Ando sin Cristo, ando pecando. El mismo pecado está haciendo que la muerte entre a mi vida. Por eso hay gente, como le digo, que no siente buscar de Dios. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está muerta. ¿Por qué? Porque no quiere nada con Cristo. Por lo tanto, no quiere nada, no quiere saber de iglesia, no quiere saber de nada. Porque esta persona está muerta. Y Cristo sabe que sabe. Antes de él morir, se lo voy a traducir. Es como que Cristo se sentó en una roca y dijo, bueno, otra cosa por la que debo morir por ello es que yo sé que la muerte entra dentro de ellos a través del pecado. Quisiera que me pudiera acompañar, porque esto es clave que lo voy a decir. Mire lo que dice Salmo 51:5. De alguna manera el rey David menciona esta frase reconociendo, hay algo que usted no sabe, hermano. Nosotros somos formados en pecado y somos concebidos en pecado. Cuando nacemos, ¿nacemos en qué? En pecado. No hemos sido terminados de ser formados cuando en lo que estamos siendo formados ya venimos con el pecado. En pocas palabras, no se sienta mal cuando usted le falla a Dios, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa es la que nos hace que le fallemos a Dios. Este año, este mes me voy a meter bien con Dios y no le voy a fallar. Mentira, no va a pasar, porque tienes una naturaleza pecaminosa que a cualquier momento te va a hacer que le falles a Dios. Y acá el rey David menciona esa naturaleza. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso, traducido, el rey David está diciendo que el ser humano nace con pecado. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por esto Cristo vino a morir por nosotros, porque Cristo sí sabe la gravedad del pecado. Cristo sí sabe lo que el pecado provoca. Miren lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo, ¿por quién? ¿Quién era ese hombre? Que alguien me diga. Adán. ¿Ya se dio cuenta por dónde entró la muerte, el pecado? Por un hombre. Dice, y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado dice que entró más al hombre. Diga, no solamente el pecado muere en nosotros. Cuando andamos sin Cristo, no solamente el pecado muere en nosotros. ¿Sabe que también mora dentro de nosotros? La muerte. Esto es muy clave, porque hay gente que anda la muerte adentro y se puede ir al infierno. Esto es muy claro. Antes de que usted y yo aceptáramos que no queríamos nada con Cristo, una, desde que nacimos traemos pecado. Dos, el pecado que hace que aparezca la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte. Y mire qué hizo la muerte. Así la muerte, ¿sabe cómo es eso? Como un virus. Como un virus que alguien viene, toca a la persona para pasarle el virus. Y dice, suficiente con que se lo pase a ella. Donde quiera que ella vaya, ese virus se va a regar. Por medio de Adán, el virus de la muerte se regó. ¿Sabe cuál fue el detonante para que el virus de la muerte entrara a nosotros? El pecado. El pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén activó a la muerte en toda su plenitud. Y la muerte no solamente se quedó con Adán y Eva. Los hijos que le nacieron a Eva, ¿qué cree que traían ya cuando nacían? Pecado y muerte. Por lo tanto, ahí anda mucha gente en el mundo que no sabe que carga el pecado dentro y no sabe que es gobernado por la muerte. Leamos nuevamente el versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte.
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Usted cree que no fue un gran favorazo lo que Cristo nos hizo? Por eso Pablo, hermano Warling, por eso Pablo dice, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? Traducido, muerte, cuando yo no tenía a Cristo, sí me podías hacer daño, pero ahora que tengo a Cristo, aunque muera para Cristo, es como que viva para Él. Oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque la muerte era letal y sigue siendo letal. Persona que muere sin Cristo, ¿para dónde va? Para el infierno. Entonces diga, la muerte es letal. Lo que le quita el derecho a la muerte es cuando la persona acepta a Cristo. Por lo tanto, seguir a Cristo es una gran bendición. Ser cristiano es una gran bendición, porque la muerte conmigo no se va a salir con la suya, porque yo vivo para Cristo y muero para Cristo. Pero ande sin Cristo, mire, la pelona lo va a andar así, mire, ve. La calaca lo va a andar así, ve. Ay, vale más. ¿Y por qué te asustas? Es porque ahorita no soy cristiano. Bien sabe que la pelona lo anda así. Hay veces lloramos como humanos cuando muere una persona. Pero si muere en Cristo, tranquilo, hermano. La muerte ahí, déjeme decirle que no se llevó ninguna victoria. Más bien la muerte le ayudó a pasar al lugar que Dios le tenía preparado, por el cual se esforzó tanto por estar acá abajo sirviéndole a Dios. Mire lo que dice Romanos 5:17. Romanos 5:17. Léalo conmigo, dice: pues si por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, dice que esta transgresión que provocó, que reinó la muerte, por la transgresión de uno, la muerte reinó. Y qué bueno fuera que solo hubiera reinado en el huerto del Edén. Por la transgresión de Adán y Eva, la muerte reinó sobre toda la humanidad. Con decirle, hermano, nuestros años fueron acortados. No estaba en el plan que nos arrugáramos. No estaba en el plan de que nos volviéramos viejitos. No estaba en el plan. Estábamos destinados a tener una edad que Dios estipulaba y de esa edad nadie iba a pasar. Pero el pecado dañó lo hermoso que Dios nos había entregado. Por eso usted puede ver ahí, dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mire lo que dice: muchos más reinarán en vida por solo uno. ¿Quién? Jesucristo. ¿No cree usted que es lindo que Cristo vino a quitarle el reinado a la muerte? Y le cuento, si Cristo no viene sobre su vida, la muerte reina sobre usted. Hermanos, ¿y siempre me voy a morir? No, estamos hablando de la muerte espiritual. Estamos hablando de una muerte sin Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que orar sobre nuestra familia. Pedirle a Dios: Señor, ten misericordia. Porque si nuestra familia muere sin Cristo, la muerte va a estar reinando sobre ellos. ¿Cuántos me entienden? Por eso es necesario que la iglesia no solamente celebre, sino que ore por lo suyo. Pregunta: ¿qué tan delicado y peligroso puede pasar con alguien que le está permitiendo a la muerte que reine en él por causa del pecado? Porque mire, la gente anda normal en su vida, sin Cristo. ¿Usted cree que la gente lo haya delicado? No lo hayan delicado. Si lo hallaran delicado, corrieran a las iglesias. Pero la gente anda sin Cristo y lo haya normal. De vez en cuando voy. No, mire, yo no voy, pero en mis diositos y creo. En mis diositos y creo. Pero no buscan de Dios. ¿Quiere aceptar a Cristo? No, estoy muy joven. ¿Quiere aceptar a Cristo? No, porque no lo siento en mi corazón. Tal vez más adelante la gente se lo toma a la ligera. ¿Sabe cuál es el problema? Que en lo que se le está dando largas aceptar a Cristo, el pecado está haciendo que la muerte te esté gobernando. Entre más tiempo le das aquello, más el pecado está haciendo que la muerte reine sobre ti. Y yo le quiero decir algo, iglesia. Usted se ha puesto a pensar qué tan delicado es
que a causa de nuestros pecados la muerte esté reinando sobre nosotros. La gente ignora qué peligroso es que la muerte reine sobre nosotros. Pero usted lo va a saber. Qué tan delicado es que la muerte reine en nosotros porque estamos despreciando a Cristo. Mire, hermano, estar en Cristo nos cubre. Estar sin Cristo gobierna la muerte sobre nosotros. Pero mire, yo quiero que sepa por qué Cristo venció a la muerte a través de su sacrificio. Porque la muerte tiene una intención y no hace bulla. Ni Satanás, ni los demonios, ni la misma muerte va a decir, aquí nomás, acá dentro de ti. No te voy a decir qué es lo que estoy haciendo. Sigue pecando, sigue bebiendo, sigue fumando marihuana, sigue mujeriando, sigue en la discoteca, sigue. Tranquilo que aquí en los secretos yo sé lo que estoy haciendo contigo. Mire lo que la muerte hace con las personas sin que las personas se den cuenta. Salmos 49:14. Y después de ese versículo me ponen la imagen cuando yo les diga, la que sigue. La imagen número 4. Pero primero el versículo. Dice la palabra referente a la muerte. Como a rebaños de ovejas. Como a rebaños que son. ¿A dónde son conducidos los rebaños? Al Seol, al lugar de los muertos. Al lugar donde no hay esperanza. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, al lugar de los muertos. ¿Quién los lleva para allá? La muerte los pastoreará. La gente no sabe que en lo que anda sin Cristo, hay mujeres bonitas que andan sin Cristo, pero no saben que la muerte las está pastoreando. ¿Para dónde las va a pastorear? El día que se mueran, ¿para dónde las va a pastorear? La muerte, ¿para dónde pastorea? Se lo traduzco. Cristo pastorea al paraíso. La muerte pastorea al Seol. Por lo tanto, repito, ser cristiano es una bendición. Porque Cristo me sigue pastoreando y el día que muera, la muerte no me va a decir, espérate que vas para el Seol. No, la muerte va a decir, qué lástima que aceptó a Cristo. No lo puedo llevar al Seol. A este lo van a pastorear, le van a dar al paraíso. Es algo bello. Repito, ser cristiano no es en vano. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Si son tan amables, multimedia, ponerme la imagen número 4. Esta imagen es una realidad. Para algunos va a ser pesada esta imagen. Imagen número 4. No me la quiere ceder el... Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Esta es una realidad. Es una realidad. El problema es que, Dago, esto no es en lo natural. La gente que anda sin Cristo, en lo espiritual es lo que está pasando. Eso es lo que pasa con la gente que no quiere nada con Cristo. Y Cristo por eso murió por ellos. Para que la muerte no los pastoree al infierno a ellos. Por eso leímos ese versículo donde dice que la muerte los va a pastorear ¿a dónde? Al Seol. Entonces la gente que no quiere nada con Cristo, la muerte los está pastoreando. Ahora, si nosotros decidimos entregarle nuestro corazón al Señor, el pastoreo cambia. Si a mí me pastorea la muerte, ¿para dónde me lleva, hermano? ¿Para dónde me lleva? Pero vamos a ver qué pasa cuando Cristo me pastorea. Isaías 40:11. Si me dejo pastorear por la muerte, por lo que no quiero aceptar a Cristo, la muerte me va a llevar al Seol. Pero si me dejo pastorear por Cristo, ¿para dónde me lleva Cristo? Aquí estamos usted y yo, y esto que le dé consuelo a mucha gente cristiana, porque esta es una profecía para todos los que se dejan pastorear por Cristo. Mire lo que dice: como pastor apacentará
Levanten la mano los que son rebaño del Señor acá. Todo el que se considera rebaño del Señor, levante su mano, porque ahí dice, como pastor apacentará su rebaño. Todo el que aceptó a Cristo, ¿rebaño de quién es? De Cristo. Todo el que no quiere nada con Cristo, ¿rebaño de quién es? De la muerte. Lo voy a repetir. Todo el que aceptó a Cristo, rebaño de Cristo es. Todo el que no quiere nada con Cristo, rebaño de la muerte. Y si usted es rebaño de Cristo, dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Sabe usted que en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de los animales, cuando una vaca pare, tanto se tiene que cuidar el que acaba de nacer como la vaca? Porque tampoco, ándate de acá vaca, ya pariste. No, ambas tienen un cuidado. De igual manera, me llama la atención que Cristo en su rebaño, si alguien acaba de aceptar a Cristo, es el cordero. Es un cordero pequeño. Y él dice que el cordero pequeño, ¿qué va a hacer? Dice, apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. ¿Sabe por qué me gusta, cuñada, esto? Por lo siguiente. Le voy a decir por qué. Porque, hermana Jackie, cuando nosotros entramos a este evangelio, somos ignorantes de muchas cosas. Todavía nuestra fe no se ha firmado. Todavía no hay discernimiento. Todavía no sabemos interceder. Y Dios sabe que estamos como corderitos recién salidos. Y sabe que corremos peligro. Me gusta lo que el Señor hace, que cuando estamos recién venidos, nos da la promesa. A los recién venidos, yo, Jehová, yo Jesús, los ando en los brazos. Los ando en los brazos. Óigame, por eso hay momentos, yo voy a darle una revelación a alguien. Por eso hay momentos que cuando uno está recién convertido, tiene unas experiencias bien bonitas. Ve visiones, pasa de todo. Mira, hermanos, que yo le dije a Dios que una nube se pasara ahí y pasó la nube, hermano. Vine que yo le oré a Dios de que dejara de llover y dejó de llover, hermano. Y ojo que soy nuevo. Se imagina ya cuando tenga 10 años, hermano. Hermano, cuando tú eres nuevo, el Señor te va a permitir muchas experiencias, porque es la manera de agarrar el cordero nuevo en los brazos. Porque las experiencias con el Señor te dan firmeza y tú dices, Dios existe. Porque ayer oré e hizo esto. Dios existe porque me libró de esto. Entonces el cordero, cuando ve que Dios hace algo, se siente en los brazos del pastor. Me gusta porque es como que el Señor le dice al nuevo, hay una promesa para ti. No te preocupes, escúchame nuevo que está acá. Porque hay gente nueva que dice, ay hermano, yo tengo miedo a caer. Yo no quiero fallarle a Dios, hermano, yo no quiero volver a la bebida. Ahí está tu promesa. Nunca vas a caer como cordero nuevo porque Él te tiene en sus brazos. Ahora sabemos que hay un momento donde el cordero lo chinea. Pero ¿qué pasa de repente con el cordero? Vamos, camine, que ya las patitas las tiene bien duritas. Ya va a haber un momento que ya no va a ser por experiencia, ya va a ser por fe y por madurez y por convicción. Ya no vas a necesitar ver algo, ya sabes que Él existe, ya sabes que Él está contigo. Y me gusta, hermano, porque hay ovejas que paren. ¿Qué va a hacer con las que paren? Dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí le va al que gana alma. A los que ganan alma y pasan pariendo alma, a esa gente Dios la va a tratar suavemente, porque ese pare. ¿Cuánto me entienden? Entonces hay dos tratos. Trato para el nuevo en los brazos. Trato para la que para y da luz. Suavemente va a ser tratada por el Señor. Me gusta porque son dos puntos. Nuevo necesita ayuda. Adulto y que ya produce también necesita un cuidado especial. Quiere decir de que personas que ganan almas acá. Le voy a poner un ejemplo. Yo predico la palabra. Y si el Espíritu Santo toca a gente y la gente acepta a Cristo,
por medio de esa palabra se está pariendo. Entonces Dios va a decir, Willy es un paridor de ovejas. Willy a través de las palabras lo hago que dé luz a las ovejas, no él, es la palabra. ¿Qué va a hacer entonces con los que paren ovejas? ¿Qué dice el versículo? Pastoreará suavemente a las recién paridas. Me gusta porque son especiales, hermano. Una vaca parida, mírenla, una vaca que esté ahí, que ya va a dar a luz. Un cuidado que le tiene. No te subas en el lomo de ella, no miras que ella va a parir. Medio nacen, cuidado para aquí, cuidado para acá. Cuidado para el nuevo convertido, cuidado especial de Dios para los que le ganan almas. Dele una ofrenda de palma. Diga, tomo esa promesa. Es mía esa promesa porque soy un ganador de almas. Y finalizo con esta última imagen. Si son tan amables, la última imagen. Al final es la imagen número 5. Perdón, la número 3. Número 3. Al final tenemos que decidir a quién le vamos a permitir que gobierne y pastoree nuestra vida. ¿Le permitiremos a Jesús que Él gobierne y pastoree nuestra vida? ¿O le permitiremos a la muerte que sea ella quien nos gobierne y pastoree nuestra vida? Mire la imagen. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Mahan. Nos vemos en nuestra próxima reunión.